¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches. Les saluda el pastor David Vilchis para comenzar el día de hoy con el mensaje a todas las iglesias de Casa de Jesús. Quisiera saber si el audio es correcto, se escucha bien, si es claro, para poder comenzar con el mensaje. Si me pueden comentar si el audio es el adecuado y comenzamos con el mensaje del día de hoy. Si me pudieran comentar, se los agradecería. Muy bien. Bueno, me dicen que se escucha bien. Cualquier cosilla, les pido por favor que me apoyen ahí con su comentario. Vamos a iniciar. Y le voy a pedir por favor que cierre sus ojos y vamos a orar. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias por el tiempo que tú nos regalas el día de hoy para poder compartir tu palabra, escucharla, meditar en ella. Que por favor, Señor, todo lo que hable a través de mi boca sea de bendición, sea de edificación, de exhortación, que produzca cambios, Señor, al interior de cada uno de nosotros. Por favor, Espíritu Santo, te pedimos que te muevas y te glorifiques en cada uno de los mensajes que se están dando, Señor, desde el Ministerio Casa de Jesús. El día de hoy yo te pido, Dios, que utilices mis labios y que mis pensamientos sean los tuyos y que lo que comparta sea de bendición para todos, incluyéndome, Señor. Por favor, Padre, haz tu obra perfecta en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues vamos a comenzar, hermanos. No sé si incluso la música se escuche bien, si está muy fuerte, pero bueno, si todo está en orden, vamos a comenzar y le voy a pedir por favor que si usted tiene una libreta, si usted tiene una pluma y va a anotar, es un buen momento para tenerla cerca y su Biblia, por supuesto, para que usted pueda consultar los versículos y vamos a meditar en la palabra de Dios. Muy bien, el título del mensaje es Actuemos como cuerpo, actuemos como cuerpo, actuemos en unidad, actuemos como si fuéramos uno solo y no varios personas, sino una sola persona, un solo cuerpo. Esa es la intención de este mensaje y que podamos aprender el día de hoy. Lo primero que debemos entender a través de solo el título es que la unidad es fundamental en el cuerpo de Cristo. Eso es un resultado, y la unidad es un resultado de nuestra relación con el Espíritu Santo. Un verdadero hijo de Dios es resultado de esa relación con el Espíritu Santo. Vivir en la voluntad de Dios es resultado de nuestra relación con el Espíritu Santo. El conocer la palabra de Dios y vivirla es resultado de una relación con el Espíritu Santo. Y todo esto, si cada uno de los miembros de la iglesia, tú como miembro de la iglesia en donde estés físicamente, de la iglesia local a la que tú perteneces, si tú haces todo esto, si tú vives en la voluntad de Dios, si tú escudriñas la palabra, si tú la vives, si tú actúas como un verdadero hijo de Dios y mantienes una relación profunda con el Espíritu Santo, sin duda alguna nosotros estaríamos caminando como una iglesia madura, como una iglesia que avanza, que crece, que no la detiene absolutamente nada. Ahora, la manifestación más poderosa que el Espíritu Santo puede mostrar a través de la iglesia es que cada uno de nosotros manifieste el don espiritual que ha recibido por parte del Espíritu Santo y que también cumpla con la tarea de ministrar ese don, porque es diferente tener el don y ministrar ese don. Hay muchas personas que llevan años asistiendo a una iglesia, se sientan por años en la banca que tiene ya su nombre, pero la diferencia es con otra persona que el que está sentado ni siquiera se ha dado la oportunidad de descubrir el don que el Espíritu Santo le ha dado, y la otra persona sí, pero no se detiene ahí, sino que esta persona, aparte de que no se ha dado la tarea de descubrir el don que el Espíritu Santo le ha dado, mucho menos puede ministrar a la iglesia ese don que ha recibido. Y otra persona que tal vez lleva el mismo tiempo o menos, ha descubierto el don y ahora lo ministra para cumplir la función que tiene dentro del cuerpo de Cristo. Y eso es fundamental entenderlo. Cada uno de nosotros
tenemos una función que cumplir. Tenemos una tarea asignada a través del don que hemos recibido. No son tareas humanas, porque yo he escuchado personas que dicen, bueno, yo tengo un talento, tengo el talento de barrer bien, hermano, está bien, es un talento humano, pero cuando hablamos de dones del Espíritu, la Biblia es específica, y entonces la persona que cree que el talento humano le sirve para ministrar a la iglesia, considera que el barrer dentro de la iglesia es ministrarle, pero en términos de la palabra de Dios no es así. Ahora, yo no digo que no sea importante, por supuesto que se necesitan ese tipo de actividades, pero no confundamos lo que radica en nuestra carne, en nuestra habilidad humana, y lo que radica a través del Espíritu Santo. ¿Y por qué el título es Actuemos como cuerpo? Porque lo único que nos va a compactar, que va a generar esa cohesión como miembros del cuerpo de Cristo, es el Espíritu Santo. Lo único que podemos tener en común todos en el mundo, sin importar el lenguaje, el color, la latitud a la que se encuentran las personas, lo único que tenemos en común es que el Espíritu Santo vive en nosotros. Y el Espíritu Santo quiere hacer una obra extraordinaria a través de cada una de nuestras vidas. Pero para que eso ocurra, nosotros tenemos que entender ese don y usarlo para ministrar al cuerpo de Cristo. Ahora, quiero que me acompañen, si tiene su Biblia ahí cerca, a 1 Corintios 12. Vamos a leer todo el capítulo. Y es muy importante que lo leamos y nos vamos a ir deteniendo en diferentes secciones de este capítulo. Porque lo que yo deseo en mi corazón y creo Dios puso en mi corazón para este día a través de esta prédica, es que cada uno de nosotros nos vayamos con el deseo de descubrir el don que el Espíritu Santo nos ha dado, que nos vayamos con la tarea de practicarlo, llevarlo a funcionar, que el Espíritu Santo realmente se mueva a través de ese don y que no solamente alguien diga, bueno, yo tengo el don de hablar en lenguas, pero nunca lo usa y nunca ministra y nunca ayuda a la edificación de la iglesia o cualquier otro don. Aquí lo único importante no es el don que tengas. Ahora quiero hacer una aclaración. Hay personas que creen que porque tienen el don, ya lo descubrieron y lo manifiestan, son espirituales. Eso no tiene nada que ver, hermano, porque el don no es tuyo. El don es del Espíritu Santo. Y quiero darte un ejemplo antes de iniciar a leer esto. Cuando tú ves la vida de Sansón, vas a ver a un hombre, a un juez de Israel, que el Espíritu Santo venía sobre él y manifestaba una fuerza extraordinaria. Dice la Biblia que con la quijada de un asno él mató a 1000 hombres. Él hizo cosas extraordinarias por la fuerza no física, sino que del Espíritu nacía, venía sobre él y manifestaba esa fuerza, ese poder. Era la habilidad que el Espíritu Santo le dotaba a Sansón. Pero yo te quiero hacer una pregunta. ¿Sansón vivía en santidad? ¿Sansón vivía de acuerdo a la palabra de Dios? Por supuesto que no. Sansón se casó con una prostituta. Sansón se casó con una mujer que no era del pueblo de Israel. Sansón tocó muertos. Sansón hizo tantas cosas que uno podría decir, podría ser cualquier hombre común sin conocimiento de Dios. La diferencia era que el Espíritu Santo estaba con él. Ahora, el día de hoy, muchas personas creen que porque tienen un don que no es de ellos, es el del Espíritu Santo, pero lo manifiesta a través de él el Espíritu Santo, creen que por eso son más espirituales. Y eso es una mentira. La realidad es que para que tú puedas ser espiritual, tu carácter es el que va a determinar tu espiritualidad. El manifestar el don del Espíritu solamente nos muestra que tú has descubierto lo que el Espíritu Santo ha puesto en ti. Hay que tener equilibrio, porque hay gente que puede darle un valor superlativo al tema del don espiritual y hacer a un lado el carácter, y podría caer en el caso de Sansón. Pero también es terrible una iglesia que solamente ve la parte del carácter, que por supuesto es sumamente importante, y que no está interesada en los dones del Espíritu, no tiene vida. Y por eso debemos entender que el funcionamiento correcto del cuerpo de Cristo requiere de las dos cosas, de personas con carácter, de personas que obedecen la palabra, y para obedecer la palabra tú no necesitas dones espirituales, necesitas carácter, necesitas convicción, necesitas convencimiento de que eso es lo correcto. Jesús dijo una vez, entre tantas predicaciones que él dio, él dijo, el que roba no robe más. No dijo que el Espíritu Santo haría algo, no dijo que vendría algún evento extraordinario a la vida de la persona. Dijo, si robas no lo haces más, porque tienes el carácter, la convicción de dejar todo aquello que te aleja de Dios. Y una vez que tienes ese carácter correcto, adecuado, y descubres el don, el funcionamiento que tendrás como miembro de una iglesia será poderoso, será de bendición para la iglesia, será de edificación.
Por eso digo que tenemos que ser equilibrados. No solo son los dones del Espíritu, ni tampoco es solo el carácter. Se necesitan de las dos cosas. De hecho, hace algunos años atrás hay una fórmula, por llamarle así, una ecuación que yo escuché y me parece muy certera. Y el orden es este: carácter más unción igual a ministerio exitoso. Siempre primero el carácter y luego la unción, para que en el carácter, en la persona correcta, en la persona obediente, descienda el Espíritu Santo, manifieste el don que ha recibido la persona y entonces ministra adecuadamente a la iglesia. Porque cuando se hace al revés, la persona recibe el don y muchas veces no logra y no alcanza el carácter adecuado, porque se deja llevar por la vanidad de tener un don que otros no tienen. Por eso es tan importante incluso el orden, carácter más unción igual a ministerio exitoso. Hoy me quiero enfocar a la segunda parte, a la parte de la unción, a la parte del Espíritu Santo. Ya hablaremos del carácter si tenemos la oportunidad más adelante y nuevamente yo agradezco la oportunidad que tengo de compartir la palabra de Dios en esta ocasión. Me comentan que se congeló, no sé si ya está funcionando correctamente. Ok, seguimos. Mire, vamos a leer 1 Corintios 12. Si ya lo tiene, le pido que me acompañe. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. La palabra de Dios dice así: Ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu Santo nos da, no quiero que lo malentiendan. Versículo 2. Ustedes saben, cuando todavía eran paganos, fueron llevados por mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. Por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús, y nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Aquí vamos a identificar dos aspectos importantes. Va a introducirnos el apóstol Pablo al conocimiento de las capacidades, dice la Nueva Traducción Viviente, capacidades especiales del Espíritu Santo o los dones espirituales. Pero él está sentando las bases, lo que le acabo de decir, es necesario carácter. Él está diciendo a través de estas palabras: tú y yo debemos ser verdaderos hijos de Dios, tener una relación profunda con el Espíritu Santo. Y la relación profunda con el Espíritu Santo es resultado de carácter, porque eso significa disciplina, significa que tú tomas un tiempo para orar, significa que tú tomas un tiempo para leer la palabra, escudriñarla, meditarla, no solo leerla. Es más, la palabra cuando tú la lees, la invitación que nos hace no es a leerla, es a escudriñarla. Y por eso yo te invito, para cumplir esta primera parte de este capítulo 12, examina tu corazón, examina tu vida. Que tú seas una persona correcta delante de Dios en obediencia. Un verdadero hijo de Dios es hijo de Dios porque ama a Dios, y el que ama a Dios obedece sus mandamientos. Entonces lo primero es obediencia, y lo segundo es que yo debo provocar tener una relación profunda con el Espíritu Santo. No esperes que nadie más lo haga por ti. No esperes que otra persona desee, anhele, quiera que tú tengas una relación con el Espíritu Santo. La palabra dice: si ustedes se vuelven a mí, yo me volveré a vosotros. Dios está hablando. El primero que se tiene que acercar, el primero que necesita, el que desea tener esa relación porque sabe que es necesaria, es el hombre. Y entonces nos volvemos a Dios y Dios se vuelve a nosotros. Por eso es tan importante que tú y yo entendamos que el principio para empezar a hablar de los dones espirituales es que seamos verdaderos hijos de Dios y que tengamos una relación profunda con el Espíritu Santo. ¿Y cómo logramos eso? A través de la meditación de la palabra y de la oración. Y yo hice hincapié en ocasiones anteriores. Y ese es el orden. Tú no puedes orar bien si no conoces la palabra de Dios. Seguramente si no conoces la palabra de Dios y oras mucho, has de orar por muchas cosas que no dice la palabra de Dios que debiéramos orar. Por eso es necesario conocer la palabra para orar correctamente. Y eso nos va a llevar a una relación profunda con el Espíritu Santo. Versículo 4. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Entendamos una cosa: no somos nosotros, la fuente es el Espíritu Santo. Hay mucha variedad, pero el Espíritu Santo es la fuente. 5. Hay distintas formas de servir. Ahora vean
cómo aquí es muy interesante. Ya no dice una capacidad, es decir, tengo la habilidad de hacer algo espiritual. Un don espiritual es una habilidad espiritual para hacer algo. Aquí dice el versículo 5, hay distintas formas de servir. Es decir, te está llevando al siguiente paso. No solamente es conozco, sé, tengo este don, sino que ahora sirvo con ese don, lo ministro a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Luego dice, otra vez el 5, hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Y aquí nos está marcando con toda claridad cuál es el objetivo de que cada uno de los hijos de Dios, cada miembro del cuerpo de Cristo, reciba un don. Él lo reparte como Él quiere, pero todos tenemos un don. Y el objetivo, si lo vuelvo a leer, es a cada uno de nosotros, versículo 7, se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. No es para sentir que tú puedes más, no es para hacerle saber a los demás que tú tienes ese don, es para servirnos, para ayudarnos, para edificarnos, para levantarnos, para exhortarnos, para corregirnos, para redarguirnos, para capacitarnos. Es decir, todo lo que hagamos dentro del cuerpo de Cristo será a través de los dones que son dados por el Espíritu Santo. Si tú quieres edificar al cuerpo de Cristo, si tú quieres que el cuerpo de Cristo crezca y sea fortalecido y nos unamos cada vez más, cada uno de nosotros, no estoy hablando del pastor, no estoy hablando de un profeta, estoy hablando de cualquier miembro en el cuerpo de Cristo, el que tiene 50 años, el que tiene un mes, el que tiene un día, todos los miembros en el cuerpo de Cristo tienen que seguir la misma línea, tienen que desear saber, descubrir el don espiritual que han recibido para ministrarlo, y eso trae unidad, eso trae la cercanía, eso trae actitud y mentalidad de cuerpo, que muchas veces en la iglesia que hoy hay en el mundo, la iglesia cristiana que hay en el mundo, carece de eso. Hoy nos dividen denominaciones, hoy nos dividen pensamientos, pero no vemos el mover del Espíritu en la magnitud que Él desearía que la presencia de Él fuera evidente a la humanidad, porque el cuerpo parece que está dividido. Parece que no entendemos que es necesario que nos movamos a través de la guianza del Espíritu Santo. Y eso hará la diferencia en la iglesia cristiana. No solamente en Casa de Jesús o en Vida Plena o en cualquier otra iglesia. En todas las iglesias en el mundo, eso tiene que hacer una diferencia. Ahora, yo quiero hacer una aclaración, una acotación muy importante. Hay gente que hace cosas que están fuera del orden de la palabra, cosas que no son adecuadas, y ellos navegan con bandera de que eso es el Espíritu. Pero todo lo que el Espíritu nos pide, nos dirige a hacer, nunca va a estar fuera del orden bíblico. He visto a personas, con todo el respeto que puedan merecerme porque son personas, que han tomado harina y empiezan a ponerle harina a los hermanos en toda la congregación y se inventan ahí una interpretación de la palabra para decir que eso es bíblico. Hermanos, tenemos que ser sabios porque, insisto, es equilibrio entre carácter y unción, porque si no hay esas dos cosas, nos vamos desbocados por alguna de las dos, y una nos lleva a una iglesia sin vida y a otra nos lleva a hacer cosas que no son adecuadas en la palabra de Dios. Ahora, el versículo 8 dice: a uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios, a otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial, a otro el mismo Espíritu le da gran fe, y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos estos dones. Solamente Él decide qué don da a cada uno. Y entonces, quiero que lleguemos a una conclusión hasta este punto. Existen, como hemos leído, diferentes dones espirituales, diferentes capacidades especiales que nos da el Espíritu Santo.
pero el que los reparte, el que los da es el Espíritu Santo. Tú puedes orar, puedes anhelar y desear lo que quieras, pero no está en tu capacidad, en tus fuerzas, no está en tu pedir lo que el Espíritu Santo quiere darte. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sabe qué función vas a cumplir tú o yo, y en la medida del conocimiento de esa función como miembro del cuerpo es que Él nos capacita con ese don. A veces el don espiritual que recibimos puede estar relacionado con una actividad que hacemos muy bien. Por ejemplo, si tienes la capacidad de hablar en público y aparte tienes el don de la predicación o de profetizar, entonces pareciera que está muy alineado a lo que tú vives hoy, a lo que tú sabes hacer. Pero no siempre es así. A veces es exactamente contrario. Hay pastores que en seminarios han sido tartamudos y algunos los descalificarían para profetizar o predicar la palabra. Y sabes, hoy tienen iglesias que son bendecidas y son personas que no basan el mover del Espíritu en su capacidad física, porque a veces nosotros vemos eso. Y si recordamos cuando Samuel fue a ver al rey David para ungirlo como rey, él le dijo a su padre, el Espíritu Santo le dijo a Samuel, que fuera a casa de Elí, le mostró todos sus hijos y le dijo que no era ninguno de ellos, que no mirara lo que había externamente, porque Dios miraba el corazón. Preocúpate por tener un corazón correcto delante de Dios. Preocúpate por tener un carácter adecuado para lo que Dios quiere llevarte a hacer. Porque hay gente que he escuchado que llega a decir, yo quisiera profetizar, o yo quisiera hablar en lenguas, no es lo que queremos. Es lo que el Espíritu Santo ya planeó para que nosotros sumemos al propósito glorioso de la iglesia y actuemos como cuerpo y podamos predicarle al mundo no evangelios distintos. Hay un solo evangelio y esa es una de las grandes consecuencias negativas de que no estamos en unidad como cuerpo, de que no hablamos lo mismo y que no se está predicando la verdad como tiene que ser predicada. A veces se hace más light, a veces ni siquiera se predica la palabra, más bien son mensajes motivacionales, pero cuando hacemos lo que la palabra dice, porque la palabra contiene lo que el Espíritu quiere revelarnos, no vamos a inventarnos nada nuevo, lo que está escrito es lo que el Espíritu nos quería revelar. Y entonces, cuando nosotros entendemos que el propósito del don es contribuir, pero que también ese don que nos da tiene que ver con el cumplimiento del propósito de Dios para el cuerpo, no para tu vida solamente. Porque hay gente que solamente piensa en sí misma y su propósito de vida y la voluntad de Dios para su vida. La voluntad de Dios no solamente es para tu persona en una línea recta. Tu vida tiene que incorporarse al gran plan de Dios, al plan de Dios que Él tiene para que todo el mundo pueda conocer la verdad y alcance la salvación. Entonces, hermano, yo lo único que puedo decirte hasta este punto es, debemos entender que lo que hemos recibido de parte de Dios debe estar perfectamente alineado a su voluntad. Y su voluntad tiene que hacernos a nosotros saber que no se trata de nuestra voluntad, que ya la doblegamos, que ya está rendida delante de Él, que si Él decide darte un don es para que lo ministres, para que sirvas, para que edifiques, para que ayudes al cuerpo. Sigamos leyendo, versículo 12. El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa? Es muy claro. Tú y yo somos partes del cuerpo de Cristo. Algún miembro eres tú del cuerpo de Cristo. Y aquí quiero hacerte una reflexión, creo que es muy importante. Cuando alguna parte de tu cuerpo está enferma, tú no estás bien de salud. Puedes decir, mi dedo está enfermo. No, estoy enfermo. Todo yo estoy enfermo. Aunque sea solo una área, una pequeña parte de mi cuerpo, estoy enfermo. ¿Qué es lo que sucede hoy con el cuerpo de Cristo? Que muchos cristianos están enfermos, que muchos hijos de Dios están enfermos. ¿Y qué es estar enfermo? Podemos hablar de múltiples evidencias de que un elemento del cuerpo de Cristo está enfermo. Es indiferente a la exhortación, por ejemplo. Se le dice que algo está haciendo mal y no le importa. Es desobediente. Se le dice que tiene que orar, que leer la Biblia, que congregarse, que ayunar, que diezmar y no lo hace. Eso es estar enfermo.
El tener el don espiritual y no quererlo descubrir, eso es estar enfermo. El no usarlo para edificar al cuerpo de Cristo, eso es estar enfermo. ¿De qué me sirve tener una mano que no puedo utilizar? ¿De qué me sirve tener un pie con el que no voy a poder caminar? No tiene sentido. Entonces, hay muchos miembros en el cuerpo de Cristo que hoy están enfermos y que no están siendo útiles para el propósito glorioso que Dios llamó a la iglesia, que es predicar el evangelio a todas las naciones. Por eso hay temor, porque no estamos creciendo en el conocimiento del Espíritu, en el conocimiento de la palabra, en la obediencia a Dios y mucho menos, ya ni si no llegamos a eso, mucho menos estaremos conociendo el don espiritual que hemos recibido de parte de Dios y aún peor, menos lo ministramos, menos es usado para el beneficio del cuerpo de Cristo. Versículo 13. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. A mí me llama la atención algunos hermanos que en las oraciones llegamos a decir: lléname, satúrame, necesito más de ti, Espíritu Santo. Pero no estamos leyendo, hermanos. No estamos leyendo que fuimos bautizados ya por el Espíritu y que todos compartimos el mismo Espíritu. El Espíritu Santo vive en nosotros. Él está en nosotros. La razón por la que no se proyecta, la razón por la que no lo vemos fluir, la razón por la que no vemos que los dones estén funcionando, es porque el canal, que es este cuerpo, que soy yo, mis pensamientos, mis palabras, mis acciones, mi pecado, lo que sea, está impidiendo que Él fluya como Él desea hacerlo. Él está ahí. El Espíritu Santo está en nosotros. Es una promesa que Él nos dio. No es algo que tengamos que buscar como si se estuviera escondiendo de nosotros. La palabra dice que en el momento en que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, en el momento en que le aceptamos como Señor y Salvador de nuestra vida, el Espíritu Santo vino a nosotros y derramó el amor de Dios en nosotros. Entonces, si tú no estás disfrutando de eso, probablemente es que no estás siendo el canal correcto. Examina tu vida. Algo que la palabra nos lleva continuamente a reflexionar es en esto: examina, Señor, mi corazón. ¿Cuántas veces le has permitido a Dios examinar tu corazón? ¿Qué cosas le desagradan a Él? No a ti, no lo que te parece ni a ti ni a mí bien, porque podemos nosotros estar conformes y cómodos con algo, pero ese algo puede ser que a Dios le desagrade y esté impidiendo que el Espíritu Santo fluya como Él desea hacerlo. Entonces, es de suma importancia que examinemos nuestro corazón y desechemos todo aquello que nos evita, que nos quita, que nos impide, que obstruya al Espíritu Santo fluir, porque Él ya está en ti. No es necesario decirle: ven, Él ya está en ti. No es necesario decirle que te llene más. Él ya te llenó. Deja que fluya, deja que Él funcione, deja que Él gobierne tu vida. El problema es que nuestra voluntad no ha sido cedida a Él, y por eso yo les decía, vamos a hablar de los dones, pero es muy importante y no podemos hacer de lado el carácter. Y en el carácter de un hijo de Dios entendemos que la voluntad ya ha sido sometida, la voluntad personal ha sido sometida a la voluntad de Dios. Si el pastor te dice: hermano, es necesario que tú vayas y hagas esto, y tú dices: bueno, si me da tiempo lo hago, es desobediencia. Y conozco muchos hermanos que eso lo pasan por alto, que creen que es ¿cómo decirlo? Como de su libre voluntad el poder decidir si hacerlo o no. La palabra dice, créanme, como pastor yo lo sé, no les pedimos a ninguno nada que no sea algo que sabemos que se tiene que hacer. Y todos tenemos trabajo y todos tenemos muchas cosas que hacer, pero cuando se trata de Dios, todo es secundario. Y si para ti todo lo demás no es secundario y Dios es primero, entonces examina tu corazón, porque probablemente, tal vez ni siquiera realmente eres hijo de Dios, porque un hijo de Dios sabe que Dios es primero. No hay excusas, y por eso el Espíritu Santo no fluye, no porque no lo tengas, sino porque no lo has dejado fluir como Él quisiera. Versículo 14. Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera: no formo parte del cuerpo porque soy mano, no por eso dejaría de ser del cuerpo. Y si la oreja dijera: no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, ¿dejaría de ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿podríamos oír? ¿O si todo el cuerpo fuera oreja, podríamos oler? Versículo 18. Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes,
y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte. Efectivamente, hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. Esto, hermanos, nos debe llevar a tener una carga. Una carga si llevas poco o mucho tiempo como cristiano. Si tú dices y tú crees, estás convencido de que eres hijo de Dios, lo primero que tú tienes que empezar a hacer es obedecer. Crear el carácter correcto, crear el carácter de Cristo en tu vida. Y eso te toca a ti y a mí, no es al Espíritu, eso es nuestro. Porque a veces, Espíritu Santo, cámbiame este carácter. Él no va a cambiar tu carácter. Cámbiame, me airo muy rápido, me enojo muy rápido. Eso no lo va a hacer el Espíritu, eso te toca a ti y a mí, a nadie más. Eso es de carácter. Y una vez que tú has hecho eso, si realmente tomas al Señor, lo que tienes que hacer es descubrir y ejercer tu don. No puedes pasarte la vida entera sentado en una iglesia sin hacer nada. Y no me refiero a barrer, como lo decía hace rato. Eso está bien, hazlo, no hay problema. Pero me refiero a ministrar el don que el Espíritu Santo te ha dado. Y si tú dices, no tengo ningún don, harías mentiroso al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, acabamos de leer, dice que todos han recibido un don y Él lo ha repartido como Él ha querido. Así es que tú y yo tenemos un don. Y el Espíritu Santo nos está diciendo, ejércelo. Ahora, para que sea verdaderamente útil, debemos de tener esa conciencia de cuerpo. Cuando tú descubres tu don y lo empiezas a ejercer de manera correcta, el mayor beneficiado es el cuerpo, no es la otra persona o las otras personas, ni tú mismo. El cuerpo, la iglesia es edificada. Y ahorita lo vamos a leer sobre esto mismo. Pero es importante que tú lo tengas claro. El mandato que Dios nos da es, entiende, te toca ser mano, te toca ser pie, ojo. La parte que te toque ser es fundamental, es importante, es necesaria. Porque si no lo estás haciendo, el cuerpo no está sano. Y no me refiero al cuerpo de la iglesia local solamente. No solo estás afectando, cuando eres indiferente a usar tu don, a conocer tu don, a manifestarlo y a ministrarlo en la iglesia, tú estás enfermando al cuerpo de Cristo. Estás enfermando al cuerpo de Cristo en un sentido local como iglesia local, pero también en un sentido de cuerpo universal, en la iglesia en el mundo. Si tú no ejerces el don que el Espíritu Santo te ha dado, tú estás haciendo que el cuerpo esté enfermo. Y yo te pregunto, ¿tú quieres ser un miembro enfermo que detiene el crecimiento del reino en la tierra? Eso lo tienes que responder tú. Pero la respuesta correcta, sabes que sería, yo no quiero ser eso. Yo quiero ser un miembro activo, que ministra, que es útil y que fortalece, levanta y bendice al cuerpo de Cristo. Y por eso hoy te digo, hermano, el mandato que Pablo nos está diciendo a través de estas palabras es, ejerce tu don, úsalo sabiamente, úsalo y ministra a la iglesia. Cuando tú crees que un don es hablar bien, eso no es un don. No, un don no es tener la capacidad de hacer buenos postres para venderlos en el talento de la iglesia. No, hermano, está bien que lo hagas, pero de verdad te pido que seas espiritual y que veas cuáles son los dones. Aquí están claros, los acabamos de leer y tú debes de descubrirlo y ejercerlo. Es muy interesante esto. Si tú ves estos dones, son características que había en Jesús. Jesús estuvo en un cuerpo humano, obviamente, pero ese cuerpo humano manifestó todos estos dones. La figura de la iglesia es el cuerpo de Cristo. Nosotros ahora somos el cuerpo de Cristo. Cristo está en los cielos, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Pero Él dejó un cuerpo que somos nosotros. Y por eso cada una de las características espirituales que tenía el Señor Jesús tiene que ser manifestada a través de la iglesia, a través de los hijos de Dios, a través de cada una de las iglesias locales, a través tuyo y mío. Es fundamental para que eso nos lleve a tener unidad. Y ahorita te voy a explicar por qué es importante para llegar a la unidad. Versículo 22. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias. Yo no quiero que ningún hermano siga con esa mentalidad de víctima. Deje de sentirse menos. Es que yo, hermano, aquí acabamos de leer, incluso las partes más pequeñas, las que parecen menos importantes, son las que más protegemos. Entonces, hermano, cada uno, entendamos esto, cada uno de nosotros somos valiosos en el cuerpo de Cristo. Ninguno es más
ninguno es menos. Pero si tú no haces lo que te toca hacer y ministrar tu don y hacer que el cuerpo sea bendecido por tu vida, estás enfermando al cuerpo. No vales más, no vales menos. Pero si no haces la voluntad de Dios, afectas al cuerpo. Cada uno. No estoy hablando de pastores, no estoy hablando de personas que ya tienen ahorita una posición de liderazgo en la iglesia. Desde el más recién convertido a Cristo hasta el más antiguo, el día de hoy, tiene la misma responsabilidad de ministrar al cuerpo de Cristo. Seguimos leyendo. 23. Y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero. Así que protegemos con mucho cuidado esas partes que no deberían verse, mientras que las partes más honorables no la precisan esa atención especial. Por eso, Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se les dé más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. Eso hace que haya armonía entre los miembros, a fin de que los miembros se preocupen unos por otros. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella, y si una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Y es por eso que el título del mensaje es Actuemos como cuerpo, actuemos en unidad. Cuando tú entiendes cuál es tu función dentro del cuerpo de Cristo, cuando tú empiezas a ministrar al cuerpo de Cristo desde la trinchera, desde donde a ti te toca hacerlo, y entiendes que lo que tú haces es importante para bendecir al cuerpo, y que todo lo que los demás hacen es igual de importante para bendecirte a ti, llegamos a una armonía como lo acabamos de leer. Y eso nos lleva a la unidad. Y cuando alguien está triste, cuando alguien tiene un problema, cuando alguien tiene una situación difícil en la iglesia, uno de los hermanos de la fe, te duele y oras por él. No necesitas que te lo diga, pero si te das cuenta, tú oras por él porque te pesa a ti también, porque te duele a ti también, porque es parte del cuerpo de Cristo, porque es parte de tu familia, porque él vale tanto como tú. Y si él no avanza, si esa situación o lo que esté pasando lo detiene, deja de ministrar correctamente al cuerpo de Cristo, y también tú dejas de ser bendecido porque él no está avanzando. Y por eso nos importa cuando alguien está mal, pero también cuando alguien recibe una honra, es honrado, entonces todos los demás se alegran y también disfrutan de esa bendición. Cuando alguno de mis hermanos en la iglesia nos ha dicho, tengo un nuevo trabajo y es mejor ese empleo, o tengo la bendición de haber comprado esto, ahora Dios ya me reveló cuál es mi don y lo voy a ejercer, todo eso nos alegra. Ahora, yo sé que hay hermanos que todavía no están como del todo convertidos, ¿verdad? Y cuando escuchan eso, vea que en todas las iglesias hay una persona así, ¿no? Que si a alguien le va bien, dice, bueno, sí, y minimiza, hace menos esa bendición, en vez de alegrarse. Tiene un problema consigo mismo y tiene un problema con su identidad con Dios. Porque cuando a un hermano le va bien, a todos nos debería alegrar, porque eso habla de envidia. Eso habla de celos, eso habla de que no ha sido su voluntad completamente sometida al Señor. Hay algunos que no dicen nada, pero ven y dicen, no, yo quiero esto, yo tengo que tener algo mejor. Hermano, esa no es la actitud correcta. En ese momento tú estás rompiendo con el principio de cuerpo. Tú te tienes que alegrar, y si Dios te bendice a ti también, el hermano que fue bendecido primero se alegrará contigo. Pero deja de tener ese pensamiento, porque eso está deteniendo el fluir del Espíritu Santo. Es más, las personas que piensan así, que actúan así, que hablan así, son las que no manifiestan el don del Espíritu. Pueden asistir a la iglesia y pueden colaborar incluso económicamente muy bien, pero no están ministrando el don. Y Dios no te va a calificar por esa parte. Dios está diciendo claramente que lo que Él espera de nosotros es que ministremos el don. Lo otro es importante, yo no digo que no. Pero lo que nos está diciendo aquí es que nos ha llamado para ministrarnos unos a otros, para servirnos unos a otros, y que lo que Dios te ha dado a ti a través del Espíritu Santo sea de ayuda, que sea de edificación para la iglesia. Versículo 27. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. A continuación, hay algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia. Y aquí están los ministerios. Vea qué interesante, qué ordenado, qué lógico es el Señor Jesucristo, como escribe Pablo. Pablo primero te dice, estas son las características que se necesitan para que fluyan los dones. Tener un carácter correcto, vivir verdaderamente como un hijo de Dios, buscar una relación profunda con el Espíritu Santo. Y eso te llevará a descubrir el don. Y una vez que descubres el don y lo tienes que ejercer,
Aquí están los ministerios, los diferentes servicios en donde tú puedes ejercerlo. Versículo 28, lo vuelvo a leer. A continuación hay algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia. En primer lugar, apóstoles. En segundo lugar, profetas. En tercer lugar, los maestros. Luego, los que hacen milagros. Luego, los que tienen el don de sanidad. Luego, los que ayudan a otros. Los que tienen el don de liderazgo. Los que hablan en idiomas desconocidos. ¿Acaso somos todos apóstoles? ¿Somos todos profetas? ¿Somos todos maestros? ¿Tenemos todos el poder de hacer milagros? ¿Tenemos todos el don de sanidad? ¿Tenemos todos la capacidad de hablar en idiomas desconocidos? ¿Tenemos todos la capacidad de interpretar esos idiomas desconocidos? Por supuesto que no. Por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Pero ahora déjenme mostrarles una manera de vivir que supera a todas las demás. Y ahí acaba el capítulo. Lo que quiero que veamos aquí es que si tú ejerces tu don y empiezas a ministrar al cuerpo de Cristo a través de ese don que te ha dado, ya sea predicando, profetizando, orando por sanidad, por la razón que sea, tú estarás bendiciendo al cuerpo de Cristo. No sé si habías meditado en esto, pero solo hay una cosa que hace diferente la iglesia del primer siglo. Cuando Cristo ascendió y inició todo este mover de los apóstoles, los 12 discípulos de Jesús, los 11 y luego se agrega Matías, esa iglesia que inició en el primer siglo, ¿cuál es la diferencia con la iglesia que hoy tenemos? Solo hay una cosa, y estoy convencido de eso. Lo he escuchado en algún momento por algún pastor, lo he estado meditando porque he estado leyendo sobre la historia de la iglesia y solo hay una cosa diferente. La persecución que recibió la iglesia estando en el primer siglo. ¿Sabes por qué eso hizo que la iglesia fuera más poderosa? Porque los que eran cristianos eran verdaderamente cristianos. ¿Qué pasaría si hoy en nuestra nación, en México, hubiera una ley que dijera que cualquiera que cree en Jesucristo y lo confiesa y predica la palabra de Dios debe ser asesinado, lo deben de matar? Te aseguro que las iglesias no quedarían vacías, pero casi, porque no todos estarían dispuestos a dar la vida. Esa es la diferencia entre la iglesia del primer siglo y la iglesia actual. Que no estamos sometidos a esa presión, a esa persecución, y eso hace una diferencia enorme. Porque hoy no nos preocupamos por ser verdaderos cristianos. Es fácil ser cristiano. Es hasta cómodo ser cristiano. Hay iglesias, ustedes saben, que parecen más bien un club en vez de una iglesia. Pero la palabra de Dios no ha cambiado, es la misma. Y si esa es la diferencia, no te extrañe que en algún momento empiece a haber persecución. Hay lugares donde ya hay lugares donde existe esa persecución. Y tal vez lo que necesitamos es ser perseguidos, ¿sabe? Tal vez necesitamos que haya presión para que salgan los verdaderos cristianos. ¿Por qué le digo que esta es la única diferencia? Porque la iglesia del primer siglo no necesitaba organizarse tanto. Hoy necesitamos organizarnos para todo. Hoy necesitamos planear mucho. Y no es que esté mal, es correcto, eso es bueno. Pero nos preocupamos demasiado por eso. Y no estamos pensando en que esta es la obra del Espíritu Santo. Y si realmente estuviéramos llenos, saturados, como lo pedimos, pero que no deberíamos de pedirlo porque Él vive en nosotros, sino más bien dejar que Él fluya con libertad, entonces veríamos una iglesia hoy, en estos años, como la del primer siglo. Una iglesia poderosa, una iglesia en donde todos evangelizaban. Una vez escuché a un hermano, no voy a decir que no lo es, pero a veces dudo de cuando alguien dice estas cosas, que decía: pues a mí no me gusta y no se me da lo de compartir la palabra de Dios. No me gusta evangelizar. ¿Y dónde dice la palabra de Dios que te tiene que gustar? Hay un mandato de parte de Dios que dice: ir y predicar el evangelio. No está preguntándote si quieres, si te gusta, si te agrada. Pero hoy muchos dicen eso. Es que yo no tengo la facilidad de habla. ¿Y dónde dice la Biblia? Y solo los que sepan hablar bien, entonces esos evangelicen, prediquen. Eso no dice. Todos somos responsables de llevar el evangelio. Ahora, la verdad es que muchos no quieren predicar y no predican y no saben porque primero su vida no tiene testimonio.
Si va y le predica a un conocido, le dice, pero tú qué me hablas de perdón, qué me hablas de santidad, si tú, y te empiezan a sacar la lista, ¿verdad? Y por eso a muchos no se les da predicar. Pero no solo eso, no le gusta leer la Biblia, meditar, no le gusta orar, no le gusta pasar tiempo con el Señor. Por supuesto que no va a poder predicar. Pero entonces no es un tema del Espíritu Santo, es un tema de que de manera personal tú no estás actuando como lo haría un hijo de Dios. Tú no estás obrando como lo haría un hijo de Dios. No te estás comprometiendo como lo haría un hijo de Dios. Yo les he predicado por esta vía, incluso aquí por el mismo Facebook de nuestro pastor. Yo le he dicho acá, y yo espero que todos lo practiquen, tal vez le dices de otra manera, pero acá en Toluca, en Vida Plena, by Casa de Jesús, yo les he dicho a los hermanos, ningún líder, ninguna persona con autoridad dentro de la iglesia me puede decir que no hace un devocional. Es decir, no me puede decir que no lee la Biblia todos los días y no me puede decir que no ora todos los días. Porque entonces, ¿qué ministras? ¿Qué enseñas? ¿Qué le vas a dar a los demás? Porque no se trata de conocimiento solamente, sino de vida, de que lo practiques, de que lo llevas a la vida diaria, que se convierte en un estilo de vida, pues. Y si eso no sucede, lo único que estás diciendo es que tienes mucho conocimiento, pero no tienes espíritu. Y el espíritu va a verse, a reflejarse, a manifestarse a través del canal que eres tú y yo, en la medida que nuestro carácter sea como el de Cristo. Y una vez que eso ha pasado, fluirá el don del Espíritu y entonces podrás ministrar. Hermano, no sé, no sé quiénes están viéndome, pues a eso me refería. Sé que hay varios y me mandan mensajes, pero lo que trato de decirte, tú que me estás viendo, el compromiso que tú tienes que adquirir hoy, no mañana, hoy, es que conozcas el don del Espíritu Santo que tienes, el que el Espíritu Santo te ha dado, conocerlo. Es tu primera tarea. Llevas ya mucho tiempo sentado, llevas ya mucho tiempo haciendo cosas buenas para la iglesia, sí, pero no, Dios no te llamó solo a eso. Eso hay que hacerlo, por supuesto. Pero Dios nos llamó a que el don que nos ha dado lo manifestemos y empecemos a edificar su iglesia. Porque vean, también he escuchado esto. Se maravillan de predicadores, se maravillan de profetas. Eso está bien, qué bueno, te alegras por ellos. Pero si tú también puedes ser profeta, a lo mejor, no lo sé. Dios sabe el don que te dio. ¿Por qué no lo ejerces? ¿Por qué solamente hablas de otros? Habla de lo que Dios hace en tu vida. Habla de lo que Dios puede hacer a través de ti. Úsalo para bendecir al pueblo. Y no me refiero, háblalo, que lo andes como presumiendo, no, sino que tú sepas que Dios también te puede usar a ti. ¿Sabes cuál es la diferencia entre esos grandes hombres que de repente nosotros reconocemos y a algunos llegan a admirar? Que ellos sí están dispuestos a dar un tiempo con el Señor. ¿Y tú no puedes? También tienen familia, también tenemos familia. Pero podemos tener un tiempo de oración. Podemos tener un tiempo de meditación de la palabra. Podemos tener un tiempo para orar, para buscar, para alabar a Dios. Podemos tener ese tiempo. ¿Qué es lo que te hace diferente a ti de mí? Somos iguales. Tenemos responsabilidades. Tenemos cosas que atender. La única diferencia son las prioridades. ¿Qué es primero para ti? Por eso lo primero que leíamos en este capítulo, y me encanta cómo escribía Pablo, con tanta sutileza, con tanta inteligencia, con tanta lógica. No hablemos de los dones del Espíritu si primero tú no eres un verdadero hijo de Dios. Cuando no has colocado a Dios en primer lugar, cuando Él no es el que gobierna tu vida, nunca verás los dones y nunca podrás ministrar al pueblo de Dios. Siempre estarás sentado, siendo un espectador de lo que Dios quiere hacer. Pero sabes, si solo fueras un espectador no habría problema. El problema es que cuando tú no ejerces tu don y no ejerces el ministerio que Dios te ha dado, enfermas al cuerpo, porque Dios te quiere usar para bendecir a los demás. Dios te quiere usar, yo quiero que te lleves eso en tu cabeza. Dios te quiere usar para bendecir al cuerpo de Cristo. Dios te quiere usar con uno de los dones que te ha dado. Dios te quiere usar y no solamente quiere que seas una persona más en la iglesia. No quiere que seas una persona que diezme y ofrenda y que asiste. Eso es bueno y síguelo haciendo. Pero Él quiere algo más. Él quiere usarte. Usarte en la edificación del cuerpo de Cristo para que la palabra sea predicada a todas las naciones. La única forma en la que la iglesia actual podría enfrentar una persecución es que todos tuviéramos el carácter de Cristo, tuviéramos la convicción que Cristo tuvo de hacer la voluntad del Padre
de escudriñar la palabra, de pasar tiempo de oración, y no importaría lo que se levantara. Esa iglesia del primer siglo hoy y por muchos años, y nos seguirá dando grandes lecciones, pero hoy nos da una lección. La única forma en la que crecemos y avanzamos es cuando vienen tormentas, cuando la cosa es difícil. Y quiero terminar con esto. Hace algunos años yo participé en una regata, es una carrera de veleros, y tuve una gran lección en esa carrera. Uno pensaría, la mayoría lo hace, que el velero avanza más rápido cuando el viento viene por atrás porque empuja la vela. Y sabes, no es así. El velero avanza más rápido cuando el viento viene de frente. Si sabes utilizar la vela, si sabes moverla, si sabes cómo ponerla, cómo adecuarla, el viento gira y la empuja con mucho más potencia. En nuestras vidas, lo que más nos ayuda a avanzar, lo que más nos ayuda a crecer, es la adversidad. No nos quejemos cuando hay una enfermedad. No nos quejemos cuando hay un problema, una situación difícil. Eso nos llevará a crecer más rápido. Si tienes la actitud correcta, si tienes la obediencia a la palabra, si estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios, y entonces el Espíritu Santo va a empezar a fluir porque te has convertido en el canal correcto. Entonces, hermanos, hoy yo los invito, llévate, insisto, esto en tu cabeza, descubre el don que el Espíritu Santo ha puesto en ti para que lo empieces a ministrar en la iglesia. Y ninguno puede decir que no ha recibido un don. Y deja solo de admirar a aquellos que lo manifiestan. Dios te quiere usar a ti y a mí. No solamente a los que tú conoces, quiere utilizar a cada uno de sus hijos. Todos somos sus hijos, de los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, que lo aceptamos como Señor y Salvador. Eres tan valioso como cualquier profeta reconocido. La única diferencia es que Él está manifestando el don y lo está ministrando. Y tú te has quedado atrás. Y estás enfermando al cuerpo cuando no quieres usar ese don, cuando no quieres ministrarlo. Empecemos a sanar el cuerpo. Empecemos a buscar la unidad. Empecemos a bendecir la vida del cuerpo de Cristo. Empecemos a bendecir a los ministros que ya existen. Créanme que como pastor les puedo decir esto. ¿Cómo nos hace falta personas que digan, pastor, yo tengo este don y quiero usarlo en la iglesia? Lo necesitamos, porque nos necesitamos, somos un cuerpo. Yo necesito de cada uno de los hermanos que me están viendo y los que no me están viendo. Pero también sé que ustedes me necesitan, porque somos un cuerpo. Y lo que yo no haga te afecta, pero lo que tú no hagas me afecta a mí y afecta al cuerpo. Y por eso es tan importante que tú empieces a utilizar tu don. Insisto, equilibrio, carácter y unción. Porque hay gente que se va por la unción y se le olvida tener carácter y peca, pero como es el don del Espíritu, hay gente, vean, les decía que iba a terminar, solo un ejemplo más. En los años 70s, 80s, había un predicador muy conocido que se llamaba Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart, en los años 70s y 80s en Estados Unidos, tener un programa de televisión cristiano a nivel nacional y radio nacional era un éxito, era algo de otro mundo, era increíble eso. Jimmy Swaggart lo tuvo. Y él fluía en milagros y cosas extraordinarias. Pero recuerda, los dones son del Espíritu, no tuyos. Pero él a través de los años pecó, contrató prostitutas, tuvo cosas tremendas. Y Dios se cansó de ese pecado. Lo seguía usando, pero se cansó de ese pecado. Y a nivel nacional, en esos años, Dios lo avergonzó públicamente en una predicación de domingo, frente al micrófono predicando a nivel nacional. Empezó a llorar y a pedirle perdón porque el Espíritu Santo lo estaba redarguyendo. Y empezó a pedir perdón por cada pecado que había cometido, por terrible que fuera. Se alejó de ministrar al cuerpo de Cristo por muchos años. Y gloria a Dios porque Él es misericordioso. Lo volvió a levantar. Y de hecho hoy tiene una Biblia comentada de estudio, después de 20 años de haber pasado en el anonimato, siendo restaurado, siendo levantado. Pero ¿qué trato de decirte con todo esto? No confundas el hecho de manifestar un don espiritual con que seas espiritual. No es lo mismo. Si tú eres espiritual, hay dos características
que manifestarán que eres una persona espiritual, que lees la palabra, que la meditas y que oras de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso te llevará a un mejor y mayor impacto de beneficio al cuerpo de Cristo cuando utilices tu don. Porque hay gente que dice, él profetiza, entonces como él profetiza, todo lo que diga está bien y él no peca. No, hermano, puede profetizar y puede estar en pecado, como el caso que te acabo de dar, como el caso de Sansón. Por eso son las dos cosas, el carácter de Cristo y la unción del Espíritu Santo. No podemos separarlas, porque si no, no funciona bien el cuerpo. Y por eso hoy te pido, hermano, primero examina tu corazón. Pídele a Dios que te revele si hay algo que no le agrada para que lo puedas cambiar. Y luego, dedícate a la tarea de descubrir tu don y empezar a ministrarlo al cuerpo de Cristo. Espero que esto sea de bendición para tu vida. Te traiga un poco de conocimiento y de entendimiento de cómo debe de funcionar tu vida respecto al cuerpo de Cristo. No se vale estar sentado más en la iglesia sin hacer nada. No se vale solamente llegar, sentarse, alabar a Dios, que eso es bueno, escuchar la palabra. Tienes que ser útil para el cuerpo de Cristo. Tienes que ser de bendición para todos los demás. A través del don espiritual. Porque hay otros dones, otras capacidades humanas que tenemos. Estoy hablando del don espiritual que Dios te ha dado. Porque hay gente que se desvive barriendo porque cree que eso es su ministerio. No, hermano, ese no es tu ministerio. Tu ministerio está alineado al don espiritual que Dios te dio. Y créeme que barrer no está en la Biblia como uno de esos dones. Así es que enfócate a buscar el don que Dios te ha dado y ministralo a la iglesia. Vamos a orar para terminar y medita en esto, hermano. Espero sea de bendición para tu vida. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que nos has regalado. Señor, ponemos en tus manos nuestras vidas y te pedimos antes que nada que examines nuestros corazones. Si hay cosas que no te agradan, si hay cosas que no están siendo de bendición para los demás, si hemos sido estáticos, si hemos sido espectadores, hoy, Señor, te pedimos perdón. Pero también te pedimos, Padre, que nos ayudes a descubrir ese don. Queremos saber cuál es el don que tú nos has dado para poder ministrarlo a tu iglesia. Pero también queremos ser personas que te agradan, que son obedientes, que siguen tu voluntad, que se alinean a tu palabra, a tus pensamientos. Señor, queremos ser hijos verdaderos. Queremos ser cristianos de verdad. Queremos dejar de caminar de la manera en la que lo hemos hecho y empezar a movernos en el poder del Espíritu Santo, con un carácter que glorifica tu nombre. Gracias por este tiempo y que esta palabra sea de bendición para todos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, les agradezco su tiempo y espero que esto sea de bendición para sus vidas. Estaremos compartiendo seguramente la siguiente semana. Yo empezaré a hablar, como les decía, sobre la oración. Así es que si alguno está interesado, pues sabe que aquí va a poder recibir palabra. Que Dios los bendiga.